No sé si alguna vez ustedes vieron la película La Casa Blanca bajo ataque. Narra la historia de un grupo de terroristas fuertemente armados y que, con un plan estratégico bien definido, lanzan una emboscada en la Casa Blanca. Invaden el edificio y toman de rehén al presidente Benjamin Asher y a su personal y lo conducen al búnker presidencial subterráneo. Hoy, en pleno siglo XXI, con un repunte en los avances tecnológicos que permiten conectarse con el resto del mundo, desde un dispositivo móvil, nuestros niños y jóvenes también se encuentran bajo ataque. Sus derechos están siendo vulnerados. Sus creencias están siendo minimizadas al referirse a la Biblia como un libro antiguo de historietas, quitando valor a la autoridad de la palabra de Dios que ahí está impregnada. El ataque es complejo desde una perspectiva moral, espiritual y familiar. Veamos algunas formas del ataque. En primer lugar, el ataque hacia los niños viene de tres diferentes francos. Número uno, por el enemigo y la tecnología que puede llegar a causar desinformación en cuanto a sus creencias e incluso esclavizarles. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy nuestros niños pequeños ya tienen un teléfono en sus manos en el cual ellos se conectan a través de un sistema de internet a cualquier cosa y pueden ver cualquier situación, pueden escuchar cualquier cosa y muy probable los padres de familia lo que hacemos en determinado momento es descansar en un dispositivo móvil la atención de ellos hacia nosotros. No estoy diciendo que esto sea malo. A usted le sirve para trabajar y a mí me sirve para trabajar. Pero el mal uso de esto puede causar en nuestros niños algún problema. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El relativismo moral, la idea que hoy que no hay verdades morales absolutas, puede desafiar la enseñanza de principios espirituales sólidos que se dan tanto en sus propias casas, hermanos, como en nuestra congregación y en cualquier congregación cristiana evangélica alrededor del mundo. Es una sociedad globalizada. Los niños están expuestos a una alta gama de valores y creencias. ¿Qué es un valor? Es lo que se le da peso y sale a través de las acciones. Por eso es que existen diferentes valores. Pero los valores es importante que respondan a la razón inteligente de por qué hago las cosas y que eso responda a la ley, que es un mandato para convivir. Y todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. Pero cuando se sale del perímetro de la fundamentación de la palabra de Dios y nuestros niños se exponen a esto en las redes sociales, entonces creen lo que la mayoría de las personas cree. Porque a mayor información negativa, y si muchas personas están creyendo lo mismo, es muy probable que los niños y nuestros jóvenes piensen que eso es normal y natural. Están bajo ataque. El mundo está preparado para lastimarlos. El mundo está preparado para quitar la atención de lo que es fundamental y verdadero en la vida de nuestros hijos. Esto puede ser enriquecedor, pero también confuso, especialmente cuando se trata de mantener, atención, una identidad moral y espiritual coherente. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero también el ataque viene por la desatención, dureza y consentimiento de los padres o mentores encargados. Entonces vea el extremo. Puede que exista desatención o puede que exista demasiada dureza. Dejando por un lado el amor de Dios que sobrepasa todo. Vea lo que dice entonces la palabra de Dios. Oye, hijo mío,
la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Damos por entendido que papá y mamá va a hacer esto. Pero ¿y qué pasa en casa donde no se hace esto? ¿Qué pasa si el ataque viene directo de mi propia casa? Si en lugar de dar instrucción y de transformar, ayudar a la transformación de nuestros hijos, de nuestras hijas, yo mismo o estoy siendo muy dejado o estoy siendo muy estricto, en el sentido de no dar cabida al amor de Dios y a la instrucción de Dios, sino que me rijo con una regla estructurada que no necesariamente es lo que la palabra de Dios dice, es lo que yo creo que dice, o lo que yo pienso que dice. ¿Qué estoy causando? Estoy yo mismo, probablemente, hermanos, poniendo bajo ataque a nuestros propios niños, a nuestros propios adolescentes, a nuestros propios jóvenes adultos que viven con nosotros en casa todavía. Que ya no es lo mismo que tenga un niño de 3 años en casa a un joven de 25 o 26 años en casa. No es lo mismo. Diferente etapa. Dicho sea de paso, caballeros, vamos a ver las etapas de los hombres en la reunión del 8 de marzo en casa de Vidal. Cierro paréntesis. Diferentes etapas. Esta tarea de responsabilidad de los padres de instruir a los niños y guiarlos a Dios por medio de su palabra y formar en ellos carácter, un carácter cristiano. Carácter es la columna vertebral de los principios, lo que me permite poner de pie y tomar decisiones correctas basadas en los principios del reino. Eso es lo que necesitamos hacer como padres. Todo padre tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos y de brindarles la dirección correcta para que puedan edificar sus vidas sobre los principios de la palabra de Dios, desarrollando dicho carácter. Pero no solo carácter, credibilidad, respeto, confianza y consistencia. Es decir, desarrollar personas predecibles cuyos comportamientos constantes sean el resultado de los principios de la palabra de Dios en su vida. Una persona predecible es lo mejor que puede existir en cuanto a comportamientos constantes. Yo sé cómo va a responder. Aunque nuestros hijos siempre responden de una forma en un 20% que no conocemos de ellos. Aunque nuestros hijos responden de una forma en un 20% de que no conocemos, y eso es lo que nos permite a nosotros ver que ellos toman sus propias decisiones. Nosotros instruimos, ellos toman sus propias decisiones. El problema es que muchos padres de familia no hemos tomado este privilegio de parte de Dios para instruir a nuestros hijos. Muchos por dejadez. Depende de la etapa que usted se encuentre, señor padre de familia, en su vida, usted va a estar enfocado en trabajar, 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 trabajar y trabajar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. ¿Por qué? Porque quiero darle un mejor futuro a mi familia. ¿Por qué? Porque lo que yo sufrí no quiero que ellos lo sufran. Está bien su forma de pensar. El problema es la prioridad en cuanto a enfocarme a hacer cosas en el hacer y no enfocarme en el ser de nuestros hijos, en el ser del hogar, en sembrar la palabra de Dios en la vida de nuestros pequeños. Por otro lado, algunos padres de familia, consciente o inconscientemente, provocamos a ir a nuestros hijos y los exasperamos con reglas y más reglas, y las reglas sin relación generan ira. Padres de familia, retroceda unos pocos años atrás cuando usted era un adolescente. 4 o 5 décadas. ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Qué vivió en casa? ¿Cómo era el trato de papá, de mamá hacia usted? ¿Qué era la forma de instruir? Probablemente algunos tuvimos la bendición de tener padres que nos instruyeran de esa forma. Probablemente otros sí, o probablemente otros crecieron solos, o con exasperación, con dureza. Las generaciones
X como somos nosotros o los anteriores decimos, antes éramos más fuertes, hoy puros cristalitos. Eso les está tocando a ellos vivir, respetemos eso. No sé si me estoy explicando con eso. Pero no puedo yo ponerme como generación X a juzgar a un joven que está sufriendo, que está pasando por un problema, que creemos que tiene una debilidad de carácter, pero no sabemos lo que está viviendo ese joven ahí adentro, ese niño ahí adentro. No sabemos lo que está pasando en su mente, en su corazón. Por eso, mis queridos hermanos, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, tutoría, educación, entrenamiento, por ende corrección. Hay que corregir, pero con amor. No se me pongan contentos, jóvenes, de que también se les va a quedar libres el asunto. No, la corrección es importante. Si yo veo que alguien está haciendo algo que no es correcto, necesito encomendarlo en el camino, con corrección, disciplina, pero con la base del amor. Amonestación, reprensión suave, es llamar la atención o advertencia con una instrucción que proviene del Señor. Mire qué interesante es esto. Es decir, Dios nos ha capacitado a los padres para poder corregir a nuestros hijos, amonestarles, instruirles, pero dice, con esa instrucción que viene del Señor. No es en su idea, no es en la forma en la que usted cree o piensa que es en la forma que Dios establece en su palabra, y la base de la palabra de Dios es amor. El fruto del Espíritu dice que es amor. Uno, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. Yo solo sigo diciendo el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios nos ha equipado a través de su Espíritu, hermanos, para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en amor. El amor que ve la necesidad de la otra persona, que ve la necesidad de su hijo para poder ponerle lo que necesita, lo que le hace falta. Por eso es que es importante. Están bajo ataque. También están bajo ataque por una sociedad cristiana que no los tiene como prioridad. ¿Qué es prioridad? Prioridad es lo que sustenta lo que viene, pero probablemente los niños en las diferentes congregaciones no son una prioridad. Falta de programas específicos para ellos. Escasa participación de los niños en las actividades de la iglesia. Prioridades desalineadas, lo que acabo de explicar. Falta de un liderazgo para poder trabajar con los niños. Cuando se desatienden a los niños, entonces no podemos pensar que va a existir un grupo de jóvenes, y cuando nosotros ya no estemos, probablemente ya no va a haber una iglesia. Es importante instruir a estos pequeños que pasaron aquí. Es importante ver en ellos el rostro del Señor Jesucristo y poder predicarles a ellos y poder también instruirles a ellos para que en determinado momento vayan y hagan lo que tienen que hacer como unos misioneros. Aquí tengo sentado uno que a los 9 años recibió el llamado a ser misionero, Carlos García, y ahí lo ve, con 55 años de vida, siendo misionero. No, dice Carlos. Dios tomó en serio el llamado de Carlos en una fogata. Hermanos, son personas, son niños que Dios ama y Dios quiere salvar. Cuando los niños están bajo fuego y bajo una circunstancia difícil, necesitamos llevarlos a un refugio. Y en la película el refugio fue el búnker presidencial. En la vida real, lo que vivimos con nuestros niños, el refugio seguro de los niños es Jesús y su palabra. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Desde la perspectiva del adulto, los niños no tienen problemas. Desde la perspectiva del adulto. Lo que cuando usted y yo éramos niños se le llamaba una pelea luego de la hora de salida, donde cara a cara uno se enfrentaba a la persona que lo estaba lastimando, ¿sí? Y se hacía la rueda y hasta apostaban a ver quién ganaba. ¿Alguien se peleó así? No, aquí nadie se peleó de esa manera. ¿Sí? Hoy en día es muy diferente el asunto. Lo que los niños están sufriendo, el ataque que tienen los niños hacia sus creencias, hacia su propia persona, hacia su propio físico, es difícil. Ese ataque es fuerte. Y los niños están cansados. Están trabajados emocionalmente. Tal vez no están trabajados físicamente como usted está cansado de tanto trabajar. Pero ellos sí están cansados emocionalmente, están cansados espiritualmente. Probablemente están llevando una carga tan pesada que usted ni yo nos imaginamos. Pero el abuso que nuestros niños están teniendo en las escuelas, en los colegios, en los grupos a los cuales se reúnen, usted ni se lo imagina. Si usted ve que su niño llega con desgano de ir al colegio, si usted ve que su niño llega con su ropa más sucia de lo necesario, si usted ve que su hijo de repente amanece con dolor de estómago y no quiere ir a estudiar, ponga atención a eso. No lo deje pasar. No diga, en mis tiempos. Eso fue en sus tiempos. Ese es el tiempo de él. Y el sufrimiento de él, el sufrimiento de ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestros niños están cansados? Por la influencia de los medios de comunicación. Los niños están expuestos a una gran cantidad de contenido a través del internet, de las redes sociales. Esto puede incluir en sus valores y comportamientos que no siempre están alineados a los principios cristianos. Están cansados por ese bullying y discriminación. Los niños que practican su fe abiertamente pueden ser objeto de bullying o discriminación, lo que puede afectar su confianza y compromiso con sus creencias. ¿Cómo les va con eso, jóvenes? A ustedes. ¿Te paras firme y enfrentas la burla de las demás personas o los niños pequeños? ¿Cómo te va con el acoso? Nuestros hijos probablemente no van a poder explicar lo que están sufriendo, pero ahí es como usted instruye, usted se enfoca, mi querido hermano, mi querida hermana, se enfoca en lo que es importante. ¿Y qué es lo que es importante? Sus hijos. Esos pequeños que Dios nos prestó. Eso es lo importante. Están cansados, están trabajados, pero la respuesta a esto es que ellos puedan venir a mí. Jesús les dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Y más, en otra parte dice, dejad que vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí, no lo detengan, porque de ellos es el reino de los cielos. No es solo instruirlos en las cosas técnicas, es importante instruirlos en la palabra de Dios. Es importante darles las herramientas para que puedan defenderse, porque están bajo ataque. No les va a poner un chaleco a prueba de balas. No les va a poner un arma en la mano como en la película. Les va a dar las herramientas necesarias para que desarrollen carácter con los principios de la palabra de Dios y para que puedan defender su fe, para que puedan defender lo que ellos creen y para que sientan el refugio de que están con Jesús. Jesús no los critica. Jesús no los juzga. Jesús los ama como lo amó a usted y me amó a mí. ¿Siente usted el amor de Dios en su vida, mi querido hermano?
¿Siente usted el cuidado de Dios para su vida? Si usted siente el cuidado y el amor de Dios para su vida, déjeme decirle que es lo que sus hijos necesitan. Es lo que nuestros hijos necesitan para poder estar de una forma más tranquila en este mundo que les está tocando vivir. ¿Qué necesitamos hacer entonces con nuestros niños? Llevarlos a Jesús. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Sobrellevad vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero pedirle por favor que respire profundamente. Oxigenó su cerebro. ¿Siente descanso? ¿Sabe? Cuando sus hijos llegan a su casa, lo importante que ellos sientan es: llegué a casa. Aquí en casa me siento en paz. Así su nene tenga 40 años. Llego a casa. ¿O no sentimos eso cuando llegamos a casa? Llegué a casa. Es importante, hermanos, que cuando se traen a Jesús y tienen el descanso, también es importante instruirlos en la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo instruimos a nuestros niños? A través de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos afirma que es la verdad. Está siendo inspirada por Dios. Significa que los autores humanos que escribieron la Biblia lo hicieron bajo la guía del Espíritu Santo, lo que a la Biblia da autoridad. Y esa autoridad nos es útil para enseñar. Es una herramienta para enseñar los principios de la palabra de Dios. Proporciona sabiduría, conocimiento y comprensión. El propósito de la vida, la moralidad y la verdad, es fuente constante de instrucción. Nos enseña, nos redarguye, es decir, nos reprende o corrige, señala lo incorrecto en nuestras vidas y nos ayuda a encontrar el camino. Nos sirve también para instruir en justicia, sobre cómo vivir una vida justa. Cómo vivir una vida justa significa tratar a los demás como yo quiero que me traten. Significa ser lo más correcto posible por lo que Dios hace a través de nosotros. ¿Qué hace todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra perfecto no significa sin pecado, sino significa maduro. No sé si usted alguna vez ha sembrado una flor, una plantita. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer la plantita? Un tiempo prudencial, ¿no? Algunas crecen más rápido que otras. Así sus hijos van a madurar, algunos más rápido que otros. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Instruirlos en la palabra del Señor, porque están bajo ataque. Traerlos a Jesús porque es la fuente de refugio, e instruirlos porque están bajo ataque. Pero también nuestros niños, es importante que hagan misiones. Entonces, es de instruir a nuestros niños para que también desarrollen lo que Dios ha puesto en ellos, para el cumplimiento de la gran comisión. Mire Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los niños pueden participar en misiones diversas, de diversas maneras y en diferentes lugares. Nuestros niños pueden ser unos misioneros activos aún en medio de esa situación difícil que están viviendo en sus colegios, en sus escuelas. ¿Qué necesitan ellos para poder desarrollarse? Necesitan tener la seguridad de la palabra de Dios en sus vidas y que papá y mamá siempre está detrás de ellos.
de que papá y mamá siempre va a cuidar de ellos, de que papá y mamá están allí, protegiéndolos. Que puedan desarrollar lo que Dios ha puesto en ellos, hermanos. Ir y predicar el evangelio, ir y dar las buenas nuevas, implica la forma en lo que Dios le ha puesto a uno como individuo para poder desarrollar esa tarea. No todos la desarrollamos de igual manera. No todos tenemos los mismos dones para avanzar el evangelio. Lo importante es avanzarlo como Dios puso en usted que lo hiciera. En la forma y talentos que Dios les ha dado, en el lugar donde Dios los ha puesto, y a nuestros niños Dios los ha puesto en un lugar específico, en un momento específico, histórico como usted. O sea, como a usted lo ha puesto en un momento histórico, porque no quedó bien eso, ¿verdad? En ese momento histórico para poder desarrollar eso que Dios los ha llamado a hacer. Joven, señorita, ¿dónde te ha puesto Dios a ti? ¿Dónde estás? Allí es donde necesitas avanzar el evangelio. Nuestros niños necesitan hacerlo con sus compañeritos en la colonia. Que la casa suya sea una casa donde se respire paz y donde los niños que están cerca de su colonia puedan llegar a su casa y pueda ser el centro de paz y armonía. Ay, hermano. Y si me ensucian la casa, la limpia. Y la alfombra. ¿Qué es lo más importante? Viene a mi memoria la niñez aquí donde vivíamos en San Cristóbal. Había unos vecinos que eran muy queridos, pero ¿sabe dónde comían galletas los niños? En el lavatrastos, para que las migas quedaran en el lavatrastos. Dios mío. Si su casa se ensucia, si su casa tiene bulla, si su casa está llena de niños y de niñas, si su casa es alegre, es porque Dios está allí. Prefiero tenerlos en mi casa, donde pueda instruirlos, no solo al mío, sino a los que están allí, y pueda tener y formar en ellos imágenes diferentes de probablemente lo que los niños están viviendo en sus propias casas. Que aquí sea un lugar de refugio. Deje que se ensucie su casa, hermano. Si usted mira un montón de jóvenes que se reúnen ahí con sus hijos en la casa, en la puerta de su casa, invítelos a entrar. Compre unos snacks. Póngales una película. La Forja, así para que sea una película cristiana. Y disfruten de esos momentos. Es mejor tenerlos aquí, cuidándolos, ¿sí? Y cuando se expongan allá afuera, que vayan preparados. Pero les estamos ayudando a nuestros hijos a que ellos también puedan desarrollar misiones en los lugares donde se encuentran, en la colonia, en la escuela, en la universidad. Cierro con esto, hermanos, por cuestiones de tiempo. Dios, como un ser personal, amoroso, misericordioso y lleno de gracia, quien en una decisión de amor profundo mandó a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, habiendo resucitado al tercer día y otorgando a nosotros el cambio de muerte eterna a vida eterna, nos hizo receptores de tan grande amor, sin mérito propio, brindándonos la oportunidad de encontrar el propósito de nuestras vidas y de poder vivir una vida de amor, obediencia
y servicio. Nuestros hijos están bajo ataque, pero usted tiene las herramientas para poderlos defender. Tráigalos a Jesucristo, el lugar de protección. Instrúyalos en la palabra de Dios, pero también déle las herramientas y los espacios para que ellos puedan desarrollar misiones en su propia casa. Que su casa se vuelva un lugar misionero, hermanos. Y tome en serio las decisiones de sus hijos. Si un hijo suyo usted escucha que tomó una decisión ahí en la escuela dominical, que tomó una decisión en una fogata, en un campamento o en cualquier lugar, tome en serio esa decisión y guíelo en ese camino, porque Dios sí tomó en serio esa decisión. Y nuestra tarea es acompañarle e instruirle para que él pueda también desarrollar misiones, como es el mandato. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y si empieza en mi casa, no permita que unas migas de galletas le estorben eso. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú has sido bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la vida de nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas dominicales aquí en la iglesia. Bendice sus vidas, bendice todo lo que ellos hagan, Señor. Guárdalos de todo mal, que puedan acercarse a ti en ese refugio seguro que eres tú y tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.